Buenos días, hermanos. Este domingo vamos a meditar sobre las perfecciones de Dios, su gran poder, de una manera histórica en el libro de Jonás. Jonás es un libro que nos enseña la paciencia de Dios, su poder, su amor, su gracia, su ira. Ah, las perfecciones de Dios se muestran en su amplia gama. A veces tenemos distorsionado el, el punto de vista que tenemos hacia Dios. A veces pensamos que Dios solamente es amor. Y sí, Dios es amor y amor perfecto, pero también es justicia y justicia perfecta. Ira, ira perfecta. Misericordia, misericordia perfecta. Son las cosas que en ocasiones confunden a las personas. ¿Por qué? Porque no conocen lo que dice la Biblia, cómo Dios se ha revelado a sí mismo quién es Él. Y esto nos puede llevar a conclusiones muy erradas, muy erradas. El pasaje que vamos o los pasajes que vamos a leer están todo en el libro de Jonás. Jonás fue un siervo de Dios, un profeta, al cual Dios le habló y le dijo: mira, Jonás, y estoy parafraseando, mira, Jonás, ve y predica a Nínive. Nínive era la capital de Siria. Los sirios eran eternos enemigos del pueblo de Israel. Y le dice: ves y dales el mensaje. El mensaje era este: en 40 días Nínive será destruida. Ahí se muestra la justicia de Dios. ¿Por qué Dios va a destruir? Eh, Necesitamos entender un poquito más cuán grande es el pecado en el ser humano, que Dios dice que todo aquel ser humano que no es reconciliado con Él no puede heredar vida eterna. Eh, Pero Dios, en su misericordia, al mismo tiempo envía una oportunidad para que la gente se arrepienta, y para eso va a usar a su siervo, Jonás. Bueno, Jonás, uno pensaría que al escuchar la voz, siendo profeta de Dios, pues va a ir como muchos de los grandes profetas obedecían al Señor a pesar de las circunstancias muy difíciles. Pero Jonás se guisaba aparte. Era, era un siervo de Dios que sus sentimientos, sus emociones no estaban de acuerdo con lo que él creía. Muchas ocasiones nuestros sentimientos no van de acuerdo. Cuidado con los sentimientos. Los sentimientos nos pueden llevar a la deriva si no ponemos atención en vivir por la verdad y no por nuestros sentimientos. La verdad era esta: que Dios es un Dios compasivo y amoroso, y quería salvar a la gente de Nínive. Les quería dar una oportunidad. Y está pidiéndole a su siervo que vaya y les predique. Pero su siervo, Jonás, ah, tiene un sentimiento contra aquellos. Y usted diría, si estudia la historia, bueno, tenía sus razones. Sí es cierto, sí es cierto. Pero ahí es cuando el siervo de Dios se comienza a andar en otro nivel, y a pesar de
lo que él pueda sentir. Comienza a obedecer a Dios sabiendo que aún sus emociones pueden estar erradas, pueden estar limitadas, y que Dios, que conoce absolutamente todo y hace todo perfecto, está haciendo una buena decisión, la mejor decisión para el pueblo de Nínive, para su siervo, para su pueblo y para todos. Esto es una de las grandes lecciones que debemos aprender, que Dios siempre hace lo correcto, que podemos confiar en lo que Él hace. Pero miren la historia. Dice así en Jonás capítulo 1, verso 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. El profeta, cuando escucha el deseo de Dios, el mandamiento de Dios, se levanta y lo primero que hace es irse al sentido contrario. Se va a Tarsis. No quiere ir a Nínive. Va al puerto y en el primer barco que encuentra, él compra su boleto y se va. ¿Y cuántas ocasiones nosotros como cristianos, como nos llamamos siervos de Dios, escuchamos que hay que amar al que no nos ama? Hay que ser compasivos con aquel que no es. Y así los mandamientos, e inmediatamente nuestros sentimientos se ponen en medio y comenzamos a luchar. El Señor Jesucristo, en su mensaje del Sermón de la Montaña, dice: si ustedes aman a los que les aman, ¿qué hacéis de más? Si ustedes saludan a los que los saludan, eso es fácil de hacer. Lo difícil es poner su corazón de uno con aquellas personas que rechazan, aquellos que no nos aman, aquellos que están en contra de Dios. Necesitan saber del gran amor de Dios. Pero los sentimientos son más fuertes en el corazón de Jonás. Y en el verso 4 dice así: ya está Jonás en su barco, ya se va lejos de la presencia, como si pudiera huir de Dios. A veces pensamos que Dios no nos ve, lo que hacemos en secreto. Pero Dios sabe todo, Dios sabe todo. Y dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pero Jehová. Vamos a encontrar 5 peros maravillosos en este libro. El primer pero es que Dios, para llevar a cabo sus propósitos, muchas ocasiones va al extremo para hacer lo que sea necesario para que su plan perfecto, a pesar de nosotros, sea cumplido. La fidelidad de Dios y su paciencia son muy grandes. Y Dios, viendo a su siervo que se va por el lado contrario, dice que prepara una tormenta. Vino el viento y tan grande era la tormenta que pensaron que se iba a quebrar en dos el barco. Todos los marineros están angustiados, todos tristes, y alguien por ahí comienza a decir: ¿no será que
los dioses están enojados, o un dios está enojado, alguien posiblemente tiene la culpa de esto. Sacan a relucir sus temores religiosos, pero Jonás sabe mejor, porque Jonás conoce al Dios verdadero, al Dios que está levantando esta tormenta. Fíjense nada más, todo lo que Dios está haciendo, todo por llevar a cabo su plan. Por amor a Nínive. Bien pudo Dios también escoger a otro siervo, pero Él está trabajando aún con su siervo, porque Dios quería que aprendiéramos todos la lección, porque todos nos parecemos mucho a Jonás también. Bueno, viene la tormenta, sigue la tormenta y los marineros están todos muy preocupados. Y finalmente Jonás les dice, ¿saben qué? Esto es por causa mía. Pero pueden solucionar esto. Échenme al mar y se va a acabar la tormenta. Fíjense ahora a qué extremos llega Jonás. Dice, tírenme al mar. En otras palabras, mejor me muero. Prefiero morir a ir y hacer lo que Dios quiere, a llevar el mensaje de amor. La historia de la iglesia, la historia de las religiones es una historia muy triste. Muy triste, tiene su lado, muy triste y a veces su lado muy horroroso. Porque muchos en nombre de Dios, en nombre de su Dios, son capaces de arrancarle la cabeza a cualquiera, de ponerse bombas en su maleta y explotarse a sí mismo, de torturar a la gente como pasó en el tiempo de la Gran Inquisición, completamente errados. Y muchas ocasiones el hombre prefiere morir. Un siervo de Dios, en este caso Jonás, prefería morir para no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuán errados podemos estar? A tal grado que preferimos morir. El Señor Jesucristo confrontó a mucha gente y confrontó a personas que eran muy religiosas y muchos de ellos escogieron la muerte. Morir con sus creencias cuando aún Cristo Jesús estaba presentando con todas las evidencias que Él era el ungido de Dios, el escogido de Dios, el único Salvador del mundo, pero ellos no querían. Jonás no quiere. Jonás no quiere obedecer a Dios, Jonás prefiere morir. Y dice, échenme al mar. Y lo echan al mar. Pero, aquí viene el segundo pero. Pero Jehová, verso 17, 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miren nada más a qué extremos llega Dios. Primero preparar una gran tormenta, después preparar un gran pez. Algunos han criticado el libro de Jonás, que dicen, no, ¿cómo va a ser que una ballena va a tragar a un hombre? Pues la ballena no tiene una entrada así, porque la ballena más bien filtra sus algas y los pequeños peces que come, esto que el otro. Y olvidan que la Biblia no dice que fue una ballena. La Biblia dice que Dios preparó un gran pez. No nos dice qué pez. Y créanme que el creador del universo tiene la suficiente capacidad para preparar un pez y que éste pueda tragar a un hombre.
un hombre como Jonás, el siervo que quiso huir de Dios, el siervo que prefirió morir porque no quería hacer la voluntad de Dios. Pero Dios está actuando de manera extraordinaria a través de la naturaleza. A causa de todo esto, Dios preparó una gran tormenta. A causa de todo esto, Dios preparó un gran pez. ¿Cuántas cosas no habrá preparado Dios en tu vida como siervo de Dios, como hijo suyo? Y a veces decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué va tan mal? ¿Por qué salen estas cosas? Ay, ¿por qué esas cosas tan terribles? ¿Por qué estoy en esta tormenta? Tal vez muchos problemas que usted padece. A veces no nos preguntamos si es que esta tormenta Dios la ha levantado por alguna razón. Porque posiblemente Dios nos ha pedido hacer algo y nosotros hemos rehusado. Y Dios quiere llamar nuestra atención para que su plan perfecto de amor para sus siervos y para los que todavía no lo son, llegue y pueda alcanzar a todas las personas. Qué bueno que Dios no escuchó la voz el deseo de Jonás. Bien, pudo haber Dios dejado que Jonás, de acuerdo a su deseo, se ahogara en el mar en medio de la tormenta y pudiera haber usado a cualquier otra persona. Pero no, Dios es aún paciente con su siervo, con su mal siervo Jonás. Y hace algo muy precioso en la vida de su siervo. Cuando Jonás está adentro de este pez, muy posiblemente entre el alga, porque lo menciona en el siguiente capítulo, entre el alga, lo baboso, los ácidos del estómago de este animal, la oscuridad, los movimientos, un lugar enclaustrado, el terror de la muerte lenta, hace que Jonás vea para arriba, hace que Jonás recuerde quién es Dios. Y Jonás hace una de las más preciosas oraciones en la Biblia. Viene en arrepentimiento y dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Comienza a orar. Qué bueno que Dios no escuchó su deseo primero de morirse, pero sí escuchó su oración de arrepentimiento. Y se arrepiente Jonás, se arrepiente. Describe algo de su terrible situación. Él dice, pero Dios me escuchó, y después el capítulo 2, verso 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Yo te voy a alabar. Un completo, claro reconocimiento de saber cuán errado estaba. Acepta que él estaba mal. Dice, pagaré lo que prometí. En esos momentos, Jonás dijo, ay Señor, yo te prometo. ¿Cuántas veces cuando estamos en una circunstancia difícil decimos, Señor, te prometo que si tú me sacas de esta, puede ser esto? Pero tengamos cuidado porque muchas ocasiones después que Dios nos saca de ahí, nos olvidamos. Dice el libro de Eclesiastés que cuando tú hagas promesa a Dios, dice,
procura rápido en cumplirla, porque Dios no se va a complacer en la tontera de alguien que hace un voto a Dios y no lo cumple. La salvación, dice Jonás, es de Jehová. Reconoce Jonás que la salvación solamente viene de Dios y de ninguna otra persona, por santo que sea, puede salvar. Solamente Dios dio un Salvador y ese es Cristo Jesús. Dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Jonás, ahora arrepentido, Dios hace que el pez vomite a Jonás, ya lo dirigió en la correcta dirección, y Jonás comienza a predicar. Su predicación era muy simple, muy pequeña. Decía Jonás, pregonaba, en 40 días Nínive será destruida. 6 palabras, su mensaje. En 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de Nínive escucharon el mensaje y vino una convicción en su corazón. Posiblemente habían escuchado de que Dios, en su justo juicio, un día castigó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las destruyó con fuego. No olvidemos que Dios es santo y que a causa de su santidad, Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que la ira de Dios cayera sobre Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida, dice Él, para que por medio de Jesucristo todo aquel que cree en Él sea salvo. Pero aquellos que no, aquellos que tienen otro Salvador aparte de Jesucristo, no están de acuerdo a lo que Dios ha prometido y provisto. Han rechazado, por muy espiritual o bonito que parezca. Dios nuevamente ha dado un Salvador y ese es su Hijo Jesucristo. Dios dice que en 40 días iba a destruir Nínive. Dios dice que todo aquel que muere sin Cristo, la ira de Dios está sobre él. Dios siempre ha dado su mensaje y su mensaje ha sido muy claro y como en estos casos muchas veces ha sido un mensaje muy corto. Saben ustedes que el primer mensaje que está registrado de Cristo Jesús es tan corto como este. Y el mensaje de Cristo Jesús decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje de Cristo Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No vino a decir que necesitamos más ritos, que necesitamos a esta u otra cosa, asistir más a la iglesia o no. Primero era arrepentirse. El arrepentimiento es algo que debe salir del corazón del hombre y reconocer que él es pecador y que lo único que merece es el infierno y que va camino a la perdición, pero que Dios en su grande amor ha provisto un medio de salvación y ese medio es Jesucristo. Y por medio de Él podemos venir y decir, Señor, te suplico que me perdones todos mis pecados, quiero hacer tu voluntad y quiero que me salves. Porque tú y solamente tú eres el Salvador, porque solamente tú y solamente tú puedes perdonar pecados, nadie más.
el mensaje de Jonás llegó al pueblo ninivita, y desde el rey hasta el último hombre, todos se arrepintieron. Uno pensaría que después de este gran éxito del mensaje de Dios, hubiera traído mucha alegría a su siervo Jonás. Pero Jonás todavía tenía mucho que aprender. Jonás pensó, bueno, ya estoy aquí, ya prediqué, estos han sido muy malos con nosotros, a lo mejor Dios pues, no se van a arrepentir, según Jonás no se iban a arrepentir, porque él todavía tenía esperanzas de que Dios trajera el juicio y destruyera la ciudad. Y se va, sale de la ciudad, termina su mensaje y se va a una lomita para ver a ver qué acontecería a la ciudad. Y Dios, al ver el corazón de aquellas personas, al arrepentirse, dice, no voy a destruir Nínive. Y entonces que se enoja Jonás y que confronta a Dios y le dice, estoy en el capítulo 4, verso 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Nuevamente surgen las emociones. Uno diría ya aprendió su lección, pero Jonás es muy humano y a veces caemos en los mismos problemas que hemos caído antes. Y Jonás deja que sus emociones lleguen a él. Ahora se enoja porque Dios ya ha perdonado a todos y no va a destruir la ciudad. No sé, viéndolo así uno es fácil criticar a Jonás, pero no sé si examinando tu vida has visto que a veces, alguna vez tiene uno prejuicio, has tenido prejuicio. ¿De veras queremos que Dios bendiga a todo el mundo? Que Dios prospere a aquella persona que no me quiere, que Dios perdone y que le vaya bien a aquella persona que me ha hecho mal. Es cuando uno mide realmente su cristianismo, en cuanto ama a aquel que no le ama a uno. Dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, dice, porque si no hacéis eso, ¿qué hacéis de más? Es muy fácil amar a los que nos aman, pero a los que no, es ahí donde está el trabajo, es ahí donde está la muestra de aquella persona que realmente se sujeta a Dios sabiendo que Dios sabe mucho mejor. Jonás nuevamente quisiera morir, prefiero morir ya, mejor quítame la vida porque tú eres muy bueno. Qué triste que esto a veces se refleja, estos mismos sentimientos, en la disensión que hay entre las mismas iglesias, entre las envidias que hay entre las mismas iglesias, entre las envidias, los orgullos que hay entre los mismos siervos de Dios. Cuidado, cuidado. Un corazón de acuerdo a Dios es aquel que puede inclinarse y decir, Señor, bendice a aquellos que me maldicen, bendice a aquellos que, ten misericordia de aquellos que no saben. Ya vimos que Dios preparó una tormenta, Dios preparó un pez. Ahora vean el versículo. Bueno, voy a leer desde el verso 4.
Dios responde a Jonás y le dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? No, obviamente no hacía nada bien en enojarse tanto. Cuando nos enojamos no obramos la voluntad de Dios, dice el libro de Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es tan fácil pecar cuando uno se enoja. Y dice, salió Jonás de la ciudad, verso 5, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería a la ciudad. Pero fíjense, ahora Dios dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Parece ser que el clima estaba un poco caluroso. Dios prepara ahora una plantita a través de la noche que crece así, de rápido. Y cuando amanece Jonás, ¡ay, qué rico! Y Jonás se pone muy contento, satisfecho de que por lo menos está cómodo, entre otras condiciones que no van de acuerdo a lo que él quiere, tiene cierta comodidad. Pero, ahí viene el segundo pero. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Aquí parece que Dios estuviera jugando, ¿no? Dios prepara una calabacera para que su siervo esté con sombra, cómodo. Y después Dios prepara un gusanito chiquito para que se termine con la calabacera. Y cuando eso sucede, versículo 8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. De veras que Dios tiene sentido del humor. Dios prepara la plantita, prepara el gusanito y prepara el viento para que su siervo sienta ese calor y ahora comience a ver cuán inconfortable puede ser, cuán molesto puede ser en este calor tan terrible. Me pregunto cuántas veces Dios ha preparado gusanitos en tu vida, calabaceras, a veces fuertes vientos, para que comiences a pensar un poquito. Todo esto Dios lo hizo para que Jonás pensara en lo que Dios había estado trabajando todo este tiempo desde que llamó a Jonás. Y debemos de pensar en nuestras vidas las cosas que a veces nos molestan, las carencias, los gusanitos que nos traen, que nos quitan lo que nosotros tenemos por preciado. ¿Cuántas personas han llegado a maldecir a Dios, a negar a Dios, a apartarse de Dios porque las condiciones son malas? Y no pensaron que todo es gracia de Dios, que Él es el que hace salir su sol sobre buenos y malos. Y Dios está llevando todo esto, todas estas circunstancias, para que sus siervos comiencen a enmendarse y decir, de veras que tienes razón, tú eres un Dios bueno, y sin tu bondad todos nosotros ya estuviéramos perdidos. Dice el libro de Lamentaciones, es por tu
la misericordia de Jehová, que no hemos sido consumidos. Pero Jonás una mente muy superficial. No se puso a meditar un poquito más. Y Dios, que es tan paciente, viene y le dice a Jonás, versículo 9 del capítulo 4. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de donde hay más, de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y aún muchos animales? Wow. En otras palabras, Jonás, no estás viendo lo que estoy haciendo. No has meditado en mi paciencia en estos días, en mi gran amor, en mi gran misericordia. Has meditado en mi justicia y en mi justa ira, que lo que mereces era lo mismo que los ninivitas antes de arrepentirse, mi ira y mi destrucción. Pero por mi misericordia y amor te mandé. Y puse estas condiciones en ti para que entendieras. Yo preparé una tormenta, yo preparé un pez, yo preparé una calabacera, yo preparé un gusanito, yo preparé un viento solano. Todo para que la lección fuera entendida, que conozcan quién soy yo, para que no se pierdan. Si tú no eres salvo, la lección está muy clara. Dios tiene misericordia de ti y la salvación está ofrecida a ti por medio de Jesucristo. Si eres ya salvo y has aceptado a Cristo, eres un siervo del Señor. No olvides que el Señor tiene un plan muy grande para este mundo, el plan de salvación, y que tú y yo somos los portadores de ese mensaje. Que Dios nos libre de actuar como Jonás y dejar que nuestros sentimientos y nuestra maldad se ponga en medio de el mensaje de su gracia. Que aprendamos y meditemos en las cosas que Dios ha preparado y ha levantado en las tormentas que Él nos ha traído, para que nosotros podamos ser fieles representantes de su gracia. El Señor Jesucristo mencionó a Jonás. El Señor Jesucristo, cuando le pidieron señal, les dijo, les voy a dar una señal, las señales de Jonás. Porque así como Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre va a estar 3 días, 3 noches, sí, en el sepulcro. Y después iba a resucitar vencedor. Esos 3 días no solamente hablaban de la resurrección de Cristo Jesús después de esos 3 días, del tiempo en que Cristo Jesús estuvo en el sepulcro. Esos 3 días de señal que Dios dio al pueblo fueron que, si ellos simplemente recordaban la historia de Jonás, que la sabían muy bien, podrían ver qué pasó en la vida de Jonás en esos días. En esos 3 días vino el arrepentimiento más grande en la vida de Jonás. Cuando Dios prepara todas estas cosas y nos deja en ciertas circunstancias, es para que nosotros vengamos al arrepentimiento y entendamos quién Dios es. La lección es muy preciosa. Dios hizo todo esto es preparativo
para mostrar su salvación, su gracia y todas sus perfecciones. Él es el Dios que todo trabaja para nuestro bien a pesar de nosotros. Que Dios les bendiga, que meditemos en la vida de Jonás, en el ministerio de Jonás, pero más que todo en la gama de las perfecciones de Dios trabajando para nuestra bendición. Que el Señor les guarde.